Soy Clara Merino, Clara Merino Serrano, ya tengo 62 años, de los cuales estoy militando más de 40, porque empecé mi militancia con sectores populares desde los 13 años. Y bueno, y ya más de 40 años dedicada también a las mujeres, porque desde militancia en la izquierda vi que hacía falta un trabajo con las mujeres de sectores populares, con las mujeres empobrecidas, y desde entonces he dedicado mi vida al trabajo con las mujeres de los sectores empobrecidos urbanos y luego rurales, hasta crear un movimiento de ellas, ¿no?, con sus propias voces. Tenía muchos hermanos varones, bastantes hermanos varones. Entonces mi infancia fue mucho de juegos competitivos, de físicos, intelectuales, de ajedrez, de todo tipo de juegos, en una cuestión de competencia, donde me tocaba estar como yo, mujer, enfrentándome a todo eso. Y por ejemplo recuerdo que una de las cosas que se hacía es cogerme la ropa de los varones para poder competir de la igual manera, poder moverme más libremente, porque me ponían un tipo de falditas o de zapatos que nada que ver con las botas y los jeans y las camisas preciosas de cuadros que tenían los hermanos, ¿no? Yo me ponía, y me acuerdo que había un parque cercano a la casa. Cuando el cura me veía, me llamaba y me gritaba: quiero saber si eres una niña o un niño, ¿qué eres tú, mujer o varón?, ¿no? Yo lo sentía muy agresivo, pero bueno, seguí en el juego y lo demás no lo abandoné. Ahora, de hecho, había como la diferenciación de lo que te obligaban a hacer como mujer, ¿ya? Entonces, como mujer también eran las obligaciones de, qué sé yo, de servir a los varones, de hacer las cosas de la casa, de tal, a lo cual me rebelé bastante pronto, ¿no? Pero sí, de todas maneras, hubo un tiempo entonces tenía broncas grandes con mi mamá porque yo no parecía una verdadera y una buena mujercita, y además que era la hermana mujer mayor, ¿no? Eso sí me puso también como en un cuestionamiento de lo que tenía que ser mujeres y por qué las de los varones tenían que ser diferentes. En lo de sexualidad yo quizás tuve como un entorno que me permitió como conocer un poco más que lo que conocían mis compañeras de juegos, de colegios y mis mismas compañeras, sí, porque mi padre tenía una biblioteca grande, más pequeña en la casa, pero una grande que tenía en su estudio, de donde era para nosotros muy común robarle las llaves y cogernos todos los libros que se suponía que no eran para niños, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, yo empecé a leer bastante de psicología y, por ejemplo, leía bastante Freud, bastante, ¿no es cierto?, y empecé a conocer mucho más de sexualidad que lo que conocían el común de las niñas, donde casi no se hablaba de eso, porque además yo me crié en un colegio de monjas, me eduqué en un colegio de monjas, como mis hermanos estaban en de curas, yo en de monjas, ¿verdad? Eso era interesante porque mi padre más bien tenía otro tipo de biblioteca, porque mi padre en cambio era ateo, solo que quedaron en el matrimonio en que nos educaban a todos en la religión católica, ¿verdad?, con todas las de ley. Y además conocí, por ejemplo, precisamente, ponte un tema como el lesbianismo, conocí muy cerca de Guagua, porque estaba en colegio de monjas, ¿ya? Y yo, como era tan mística, entonces tenía fama de que hablaba directamente con Dios, y como tenía fama de que yo hablaba directamente con Dios, me venían todos los problemas de las compañeras mayores que todavía era un internado, entonces las mayores, y también de las mismas monjas y los celos que habían, y que entre ellas las peleas y las parejas que hacían y demás, ¿no? Entonces eso lo vi muy temprano, pero más bien como desde el conflicto que tenían las monjas y que tenían las monjas con las estudiantes, y como de algunas formas de asedios, cuestiones de monjas que se peleaban por alguna de las muchachas o cosas así, ¿no? Y luego, como era tan mística, entonces las sensaciones ¿cómo se llaman?, cuando entras de éxtasis las tenía en la comunión, en la oración y luego con la naturaleza, ¿ya? Ya en la cuestión de sexualidad, que quizás la empecé a tener un poquito tarde, quizás a los 16, 17 años fueron quizás, 17, mis primeras, digamos, no acercamientos, pero sí ya coguito y tal. Entonces, la verdad es que yo la sensación de éxtasis
la trasladé, la recibí muy pronto y antes de tener relaciones, por supuesto, en todas las que sienten las niñas en su desarrollo y en lo que ya eran, ¿no es cierto?, orgasmos que yo tenía de alguna manera con mi propio cuerpo, con las propias sensaciones, con ensueños y demás que tenía de diferentes formas y tipos, ¿no? Bueno, luego mi vida sexual digo que ha sido bastante activa porque no creo que sea ningún consejo para nadie, para nada, ¿ya? Pero realmente sí yo me casé muy jovencita, me casé 3 veces y tuve un hijo de cada uno de mis maridos, ¿no? Luego me divorcié también del último y con el último compañero y tal, ya no me casé, ya no tuve hijos, pero he continuado con la sexualidad activa durante toda mi vida, ¿no? Sí sigo siendo sexualmente activa, no sé si habrá algún tiempo que se acabe, pero yo creo que la sexualidad es una cosa presente durante todos los ciclos de vida, que la sentimos de diferentes maneras y según los entornos y la vivimos de diferentes maneras, desde niñas, en los despertares de la adolescencia, en la juventud, pero también en la madurez y en la vejez. O sea, seguimos siendo, ¿no es cierto?, cuerpos con todos los derechos y con todas las posibilidades de integridad, lo cual también implica el ejercicio de nuestra sexualidad, que puede ser muy mal visto además en las mujeres viejas, ¿me entiendes? ¿No? Porque así como puede ser castigada que haya como temprano, o como puede ser castigado desde la sociedad culturalmente, que haya la relación diferentes de lesbianismo, de otros tipos de relaciones y orientaciones, también, ¿no es cierto?, hay cosas contra la vejez, no solo porque ya no eres reproductiva y ya no sirves como madre y todo el papel que se pone, sino también en tus capacidades, en cuanto a tus aportes a todos los niveles, políticos, intelectuales, y de hecho es muy mal vista también el ejercicio libre y pleno de la sexualidad de las viejas, porque viejas locas, viejas brujas, ¿no? Yo creo que los éxtasis, ¿no es cierto?, son una de las expresiones así de máxima completitud, felicidad, ¿ya? Y que eso de hecho no está solo en el coito y en el orgasmo o en las otras formas de sexualidad y en los orgasmos, sino que el derecho al placer es el derecho al placer en toda nuestra vida. Desde las feministas, ¿no es cierto?, hablábamos mucho, eso sí solo hablábamos a veces, ¿ya? ¿No es cierto?, de toda la cuestión del derecho al placer, el derecho al ocio, el derecho al tiempo libre, el derecho a no estar en 3 jornadas, 4 jornadas y siempre, ¿no es cierto?, con la carga encima y la responsabilidad encima de todo lo que sale mal, ¿ya? Sin embargo, yo creo que eso es muy difícil de encarnarlo ya. También creo que con esta lucha difícil hemos ido perdiendo bastante, también personalmente, y yo también personalmente, ¿ya? Entonces, por eso decía que yo cada vez tengo menos momentos de placer, de alegría, de disfrute, ¿ya? Y por eso he dicho, bueno, ¿cómo seguimos dando talleres de autoestima si yo me estoy tratando a mí misma así? Y eso lo reconozco. Ahora lo importante es no sentir culpa, sino ver cómo lo recuperamos. A ver, el feminismo, primero, igual yo creo que yo más hablaría de los feminismos, ¿no? Me parece que no hay un solo feminismo que tenga las cuestiones terminadas y hechas. Creo que desde los feminismos han sido como formas de pensamiento, de comprensión y de vivir que sí han sido como rupturas grandes en las ciencias y en los entendimientos y en todas las disciplinas tradicionales, ¿no? Y que ha sido como abrir otras puertas, otro tipo de pensamiento, incluso en las artes, en la literatura, en los dibujos, en el quehacer con todas nuestras potencialidades. Creo que los feminismos son como uno de los pocos caminos que tenemos para seguir transitando hacia vidas de mayores libertades, hacia vidas de mayores igualdades, libertades y plenitudes. Creo que no hay, por el momento, ¿no es cierto?, otro tipo de pensamientos y de construcciones, digamos, verbales, visuales y tal, que nos permitan ese camino
de liberación de las mujeres. Porque yo creo que es un camino a ser construido y que se va construyendo colectivamente desde todas las experiencias de las mujeres que vamos como oponiéndonos a una sexualidad oprimida, a una sexualidad obligatoria o a una castidad obligatoria, a una sexualidad vinculada a la maternidad y endiosada en la maternidad. Entonces yo creo que ese es un camino de construcciones colectivas, donde también los hombres, los varones, ¿no es cierto?, tienen que ir entrando en un tipo de reflexiones que no sean, no sé, que busquen posiciones igualitarias, cuestiones de compartir, no de también agredir, no de también abusar. O sea, yo creo que es un camino que ir construyendo contra todos los mitos también, ¿ya?, desentrañando todos esos mitos, desentrañando también toda la colonia, ¿ya?, y la subordinación que tenemos encarnada durante milenios y que sí nos pone muchas veces en situaciones de culpa, de angustias, de cuestionarte si fueron malas decisiones, si hiciste mal, si estás causando daños, por ejemplo, a los hijos que crecen de otras maneras, ¿ya?, con tu vida. Entonces yo creo que sí es un camino un poquito complicado todavía, donde sí hay miedos, sí hay culpas, sí hay castigos, ¿ya?, y donde deberíamos como ir buscando esas posibilidades de que sean sexualidades más libres, más abiertas, más felices, menos castigadoras, en esa búsqueda de una vida que queremos de dignidad en todos nuestros sentidos y aspectos. Algunos de los grupos feministas primeros, ¿no es cierto?, teníamos como también estos grupos de querernos, de cuidarnos, de leer en conjunto, de masajearnos, de masturbarnos, de vernos con espejos las vaginas, sí, una serie de cosas así que íbamos trabajando en los primeros grupos feministas, ¿no? Pero después, ¿no es cierto?, como que ha habido una cuestión del feminismo, como vos dices, más intelectual, más hacia la cuestión de participación política y toma de alguna forma de poder político en las políticas, estructuras, leyes, medidas públicas, políticas públicas y demás, ¿no? Ya, como exactamente, difícil, tenemos que votar leyes también, tenemos que votar políticas también, tenemos que ir creando esas nuevas políticas, esas nuevas leyes con nuestras luchas. Ahora hemos tenido retrocesos serios en Ecuador y creo que a nivel mundial empieza a haber un retroceso serio con la intromisión de pensamientos, ¿qué les diré?, fundamentalistas, conservadores, ¿ya?, que están en contra de todas estas libertades que hemos ido conquistando, incluso con vidas, ¿no?, durante muchos años, con vidas de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, ¿ah? Entonces allí yo creo que habrá que seguir caminando, pero que aparte de las leyes y las estructuras y tal, también está en la comunicación y también está en todas las formas como nos relacionamos, cómo nos sentimos, cómo nos respetamos, ¿ah?, porque también en una cultura machista muchas veces las mujeres somos como castigadoras con las otras mujeres, ¿ya? Tal vez algunas veces por esa cuestión de figurar, no sé, frente al hombre, porque cuando desde la dominación también a veces tienes como esas reacciones mucho más brutales entre los mismos, entre las mismas, no estamos, que estamos en las posiciones de subordinación o de dominación, y no precisamente contra los dominadores o los subordinadores, sino muchas veces en la competencia, en la cuestión entre nosotras. Y que ese es un camino que también las feministas lo tenemos que seguir construyendo, porque todavía todas, me incluyo yo, tenemos muchas taras y muchos problemas encarnados desde nuestra conciencia, de todo lo que hemos heredado, desde nuestras culturas y desde nuestro vivir, desde nuestro quehacer. Y también, claro, así pasa que nuestra lucha es muy dura. Es muy dura, es muy difícil. Entonces, con las compañeras de Luna Creciente, por ejemplo, cuando nos reunimos, ha sido el movimiento de alguna forma porque subsiste, ahora que todos los movimientos están siendo rotos, ¿ya?, divididos y tal, porque ha sido, por ejemplo, el compartir juntas la fiesta luego del taller, y así bailan las diferentes músicas, las diferentes canciones, el contarse cómo viven sus sexualidades. Por ejemplo, las
compañeras negras decían, ¿cómo las araguras hacen el amor si tienen tanta ropa encima? Entonces iban de cosa en cosa desvistiendo para ver cómo era y cómo iban a hacer el amor con tanto ropaje y poncho y tal y sombrero, ¿no? A la final, entonces compartían de esa manera. También al inicio estuvieron con mujeres trabajadoras del sexo que todavía se mantenían organizadas y entonces también era como ese conocerse en las otras trabajadoras del sexo. Qué diferencia con las demás compañeras que eran agricultoras, que eran pescadoras, que eran concheras, que eran otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces creo que eso fue importante y que se hayan llegado a querer, a veces más allá de lo político, el cariño, el respeto que se tienen y cómo se encuentran y cómo se ayudan y cómo, creo que eso ha sido un poco. En las cuestiones de violencia yo creo que siguen siendo permanentes y siguen siendo terribles y sí se encarnan precisamente contra nuestra sexualidad, contra nuestro cuerpo como mujeres, ¿no? Entonces muchas veces desde los mismos maridos, compañeros, como se llamen, llamándose compañeros además, ¿no es cierto? Muchas veces desde allí una forma de la dominación a la mujer es, por ejemplo, la violación, ¿no? O sea, no es solo el golpe, sino también la violación, y la violación, ¿no es cierto?, como una forma de poseerla y de dañarla, ¿no? Totalmente opuesta a lo que sería una relación amorosa y siendo la copulación una de las formas donde podría tener plenitud esa relación amorosa y sexual. Sin embargo, sigue siendo ahí. Entonces, por ejemplo, los sectores populares, yo creo que si no es más grande, si no es más brutal, tal vez no, pero sí, no es cierto, es en condiciones mucho más duras, mucho más difíciles. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión de incesto muy fuerte que no sale, que no se dice, que se calla, ¿ah? Porque, ¿no es cierto?, hay como estructuras incluso en las mismas comunidades, donde se tapa lo que es de la familia, lo que pasa en las familias ampliadas, lo que pasa cuando es de uno de los dirigentes. Entonces es una cuestión que se calla, que muchas veces se calla y que se va tapando con el silencio total sobre eso, ¿no? Es la misma cuestión de aborto, o sea, el aborto es ilegal acá y ese es un grave problema ya para todas las mujeres, pero sobre todo para las mujeres que muchas veces no acceden ni siquiera a los anticonceptivos, o que muchas veces los mismos hombres no les permiten usar los anticonceptivos, o están en zonas tan alejadas que no los tienen a tiempo. Imagínate entonces las condiciones en las que tienen que abortar, no solo por la crítica de alrededor y todo, sino en condiciones inhumanas donde no están con el misoprostol ni con otros medicamentos que puedan facilitar esos procesos de aborto y que realmente son brutales, ¿no? Y creo que queda claro, por ejemplo, ahora que en Ecuador por primera vez hay mujeres presas por abortar, creo que las mujeres que están presas por abortar son mujeres empobrecidas. No son exactamente mujeres de la clase media, peor de la clase alta, que hay otras condiciones, sino que son las mujeres empobrecidas. Entonces, es donde más está como metida la violencia sexual, por ejemplo, en las zonas de frontera. Las compañeras que están en San Lorenzo, crece abismalmente también la agresión sexual, hasta llegar a veces a feminicidios, ¿no? Pero también la agresión sexual, la violación de las niñas y adolescentes, ¿ya? No solo el embarazo adolescente, sino la violación de las niñas y las compañeras, ¿ya? Jovencitas y tal, ¿no? También es contra las viejas y otras, pero hay como el cuerpo de mujer joven, atractivo supuestamente para la sociedad, y de niñas también, como un cuerpo más probablemente o más fácil de ser agredido por los tipos machistas y violentos y además a veces armados que están en esas zonas, ¿no?, de frontera. Peor cuando hay la cuestión de trata de personas o tal, que ya vivimos en el país, o narcotráfico, donde, y la trata sexual, donde normalmente son las mujeres jóvenes y los cuerpos de las mujeres jóvenes a las que se rompe sus vidas y se las mete en un sistema de explotación. Entonces como que tampoco podemos aspirar a una liberación sin encarar este sistema patriarcal que nos ha dominado y nos tiene todavía dominadas y que tiene luchas fuertes contra nosotras. Por ejemplo, en el mismo Código Penal, ¿no?, que consideramos que es un Código Penal que tiene un retroceso de unos 100 años, un código castigador. Bueno, todo Código Penal es castigador, pero digamos que es ultra castigador,
y más contra las personas, más contra las mujeres, más contra las servidoras, servidores públicos, y evadiendo las responsabilidades del Estado, sea por acción u omisión. La cuestión colonial, ¿no es cierto?, sí fue como eso, la colonización de la mente, del cuerpo entero, integrados religiones, conocimientos, tradiciones, y que eso sí ha pegado mucho, y que nosotras, yo digo que nosotras, incluso las mestizas, seguimos teniendo una mente bastante colonizada. O sea que todavía no hemos podido como tampoco trascender eso, en cuestiones racistas y de un montón de expresiones, ¿no? Entonces yo creo que también esa colonización que ha hecho negar, pueden ser mitos, pueden ser tradiciones, pero formas que también como que daban otra forma de convivencia a las mujeres, en las sexualidades y a los hombres, están bastante perdidas, y que más bien hay como la cuestión más fuerte que en las clases, digamos, mestizas, más bien las mestizas y de ciudades y todo, una cuestión de mucho más silencio y mucho más acallamiento y mucha más como disciplinamiento de la sexualidad. El miedo a la libertad, el miedo, por ejemplo, a hacer abiertamente un aborto, hablar incluso abiertamente de un aborto, el terror a la cuestión del control que hay desde las mismas comunidades, que siguen siendo también verticales, a pesar de que se mantengan como comunidades. Sí, yo creo que un camino de liberación o de mejores sociedades o de vidas de más dignidades, no puede haber sin un posicionamiento político, y el posicionamiento político no implica solo, ¿no es cierto?, la lucha contra un sistema injusto en lo económico, en lo social, como es el capitalismo y todo lo que arrastramos encima, de todo el modelo extractivista que también nos extrae, sino también un modelo de guerra, donde se destruyen territorios, se destruyen recursos naturales, y por supuesto se destruyen nuestros cuerpos con la violencia, con la violación, y más en momentos con conflictos, por ejemplo, en las fronteras con Colombia, conflictos armados donde la violencia se vuelve mucho más agresiva, mucho más fuerte. Teniendo muy claramente la cuestión de la dominación que tenemos las mujeres, y profunda dominación en nuestras culturas y en nuestras posibilidades de vida, de vidas de dignidad, de vidas plenas, por toda la cantidad de contras que hay para que seamos autónomas, para que seamos independientes, y sobre todo contra la cuestión de que tengamos autonomía en nuestros propios cuerpos. O sea, de que podamos construirnos como mujeres, tomando como territorios nuestros cuerpos, nuestras sensaciones, nuestros quereres, nuestras ganas, nuestras diversidades, en todos los tipos de sexualidad, de las diferentes orientaciones y tal. Eso ha sido un poco costoso, sobre todo en algunas zonas indígenas más pegadas a algunos valores ancestrales, y no creo que sean solo ancestrales, sino también heredados de la misma colonización, ¿no? Y muchas veces en la capacitación política, en sexualidad, en derechos sexuales, reproductivos de las compañeras, más bien hay ataques muy fuertes, más desde los varones o dirigentes, diciendo que se está como invadiendo una mentalidad comunitaria y tal, y que no hay, y que son problemas de las mestizas, que las mestizas quieren meter lo del lesbianismo, lo de otras orientaciones sexuales, y muchas veces niegan incluso la violencia y lo ocultan.